Pérdidas económicas. Desde el punto de vista económico, la brucelosis reviste una gran importancia, no solo por el daño que causa la enfermedad en el hombre con la consiguiente incapacidad física y pérdida de mano de obra que ocasiona, sino también por la grave disminución de la producción de alimentos. Las pérdidas económicas anuales por sacrificio sanitario que provoca la enfermedad mundialmente son millonarias e incalculables tanto en la producción de leche como de carne. Según el Centro Panamericano de Zoonosis, CPZ, 1974, en la producción de leche alcanzan el 20% y en la de carne el 15%. García Carrillo, 1982, expuso que la enfermedad causa cuantiosas pérdidas en la mayoría de los países de América. Amazon, 1984, en un estudio que realizó en los EUA estimó, en 1976 que las pérdidas por brucelosis fueron del orden de los 65 y 35 millones de libras de carne y leche respectivamente. En ese año se gastaron 75 millones por los productores, autoridades estatales y federales para controlar la propagación de la enfermedad, ya sea con el empleo de vacunas o los métodos drásticos del sacrificio sanitario como se emplea en nuestras condiciones para garantizar el control, eliminación y en menor cuantía la erradicación del proceso infeccioso. Agente etiológico. Características del género. Especies y biotipos. Las bruceles son parásitos intracelulares del hombre y los animales. Poseen las siguientes características. Morfología de cocos y bacilos cortos, de 0,5 a 0,7 micras por 0,6 a 1,5 micras, aislados o más raramente en cadenas cortas, carecen de cápsula, son inmóviles, no forman endosporas, son gram negativas, no toman la coloración bipolar, presentan un contenido de guanina más citosina en el ADN de 56 a 58 moles por ciento. Los miembros del grupo se parecen mucho en su comportamiento cultural. En agar forman colonias pequeñas y traslúcidas con moderada turbidez. Su crecimiento es lento y se estimula por la adición de proteína animal, especialmente extracto de hígado y la concentración de glucosa al 25% en el medio de cultivo. Favorece el crecimiento. Wilson y Miles, 1975. Según Bofill et al., 1989, para su crecimiento son indispensables las vitaminas tales como tiamina, niacina y biotina. El partotenato de calcio tiene con frecuencia un efecto estimulante. Las características bioquímicas más importantes son catalasa positiva, oxidasa generalmente positiva, excepto Brucella neotomae y oves que son oxidasa negativa, hidrolizan la urea en grado variable, reducen los nitratos a nitritos, excepto Brucella oves, no utilizan el citrato, no producen indol y son negativas a las pruebas del rojo de metilo y Bogex-Proskauer. Son gérmenes aeróbicos estrictos. La Brucella abortes necesita que se le añada de 5 a 10% de anhídrido carbónico. La temperatura óptima es de 37° y su pH es de 6.7 a 7.4. Bofill et al., 1989. En muchos países europeos esta enfermedad tiene una relación epidémica por la Brucella sui biotipo 2 de la liebre. En Finlandia, Noruega, Gran Bretaña y Canadá nunca se presentó. Es probable que muchos de los países musulmanes estén libres de la infección por Brucella sui ya que la crianza de cerdos es limitada debido a motivos religiosos. Kim, 1982. El género comprende actualmente 6 especies: Brucella melitensis, abortus, sui, neotomae, oves y canis. Las 3 primeras especies denominadas como bruceles clásicas se han subdividido a la vez en biotipos que se distinguen por diferentes características bioquímicas y /diagonal o comportamiento frente a sueros monoespecíficos. A. abortus y M. melitensis. De esta manera la Brucella melitensis se subdivide en 3 biotipos, 1 a 3, Brucella abortus en 8, 1 a 9, ya que se suprimió el biotipo 8, y Brucella sui en 4, 1 a 4. En esta última especie se ha propuesto un nuevo biotipo para cepas aisladas de roedores en la antigua URSS, con características que difieren de los 4 biotipos mencionados. Hasta ahora en América Latina solo se ha podido comprobar el biotipo 1 de Brucella sui que predomina en la mayor parte del mundo y en los EUA el biotipo 1 a 3. El biotipo 2 está limitado a los cerdos y liebres de Europa central y occidental, mientras que el biotipo 3 se aísla en el cinturón maicero de los EUA y algunas áreas de Asia y África. HI. Cifres, 1986.
La identificación de los biotipos es importante pues su estudio permite determinar las fuentes de infección. Crawford et al. 1979, indicaron la necesidad de clasificar los biotipos en los aislamientos múltiples antes de establecer definitivamente el biotipo de la cepa infectante. En América se ha comprobado la infección de Brucella abortus solo por el biotipo 1 y en los Estados Unidos por los biotipos 1 y 3. El biotipo 2 desempeña un papel importante en Europa. En los países de América Latina la enfermedad adquiere una forma enzootica y se considera la zona de más alta prevalencia en el mundo según Acacpo, 1991. Das et al. 1990, reportan la circulación de la Brucella abortus biotipo 1 en la masa de búfalos de la India. Por su parte, Srinivasan et al. 1992. Plantean que en estudios realizados en ese país a perros se comprobó la presentación de Brucella canis, así como la Brucella abortus. En análisis morfológicos, serológicos y en varios casos por pruebas bioquímicas adicionales se identificó la Brucella sui biotipo 1 en dicha especie. Tanakpa et al. 1992, no obstante la OPS 1992 reportó la inclusión de un nuevo biotipo de Brucella sui, 5, y eliminó el biotipo 7 de la Brucella abortus. Resistencia. Las brucelas pueden mantenerse un día en heces fecales secas, 75 días en heces fecales húmedas, en la placenta a la sombra o conservada en frío 4 meses, en el piso de establos de madera más de 4 meses, en quesos blandos 30 días, en la carne congelada más de 2 años, en la leche fría de días a varias semanas, en los flujos uterinos pueden permanecer viables 24 horas. Se conservan vivas 30 días en la mantequilla, en el suelo 70 días y entre 2 y 3 meses en el agua, en la orina un día, Straffelow et al. 1982. Mueren en pocos minutos por acción de las soluciones antisépticas corrientes. King, 1984, evaluó in vitro la actividad de 7 desinfectantes fenólicos, amonio cuaternario, halógeno, aldehídos al 0.5 y 1% en presencia o no de suero bovino. En ausencia de suero todos mostraron buena efectividad, lo contrario inhibía la acción bactericida. La formalina al 1% demostró ser confiable aún en presencia de sueros y la actividad de las otras varió ampliamente bajo idénticas condiciones de prueba. Rodríguez et al. 1970 señalaron la desvitalización a las 3 semanas por la acción de los rayos solares y mostraron una mayor resistencia a las que fueron mantenidas bajo tierra donde permanecieron hasta 19 semanas. Según Plummet 1972, en los residuales de establos, en los que las brucelas se encuentran activas pueden contener hasta 1 millón de bacterias por mililitro, las que sobreviven hasta 8 meses. Añadió que el tratamiento a tales afluentes con Silol permite que un mes después no puedan encontrarse brucelas en estos. Según Rey 1977, el microorganismo se inactiva en medio ácido a un pH por debajo de 5.5. Por otra parte, Díaz y Aveledo 1978 demostraron que la Brucella abortus no sobrevive el proceso de ensilado con excretas de ganado bovino, contaminadas artificialmente. Está demostrada la susceptibilidad de las diferentes especies de mamíferos domésticos y silvestres, bovinos, porcinos, equinos, ovinos, caprinos, bisontes, búfalos, caninos, zorros, roedores, etc., a la brucelosis como proceso infeccioso. La gravedad y la duración del cuadro clínico son sumamente variables. Los niños son menos propensos que los adultos a presentar la enfermedad clínica. Puede ocurrir que solo se manifieste explenomegalia asintomática o linfoadenitis ligera. Son frecuentes las infecciones breves e inaparentes. La duración de la inmunidad adquirida es incierta. OPS, 1992. Jessup et al. 1993 aseveraron que entre las especies susceptibles a la Brucella SPP se encontró después de efectuarles pruebas serológicas a animales de zoológico, 1 de enero de 80, 0.6%. De osos negros, 1 de marzo de 55, 0.3%. De los ciervos y 3 de junio de 19, 0.5%, de ovejas canadienses, siendo el valor más alto el de los cerdos que resultaron positivos 23 de junio de 11 para un 3.8%. Características episodiológicas de la brucelosis. La especie porcina es el reservorio natural de la Brucella sui. Esta infección se propaga,
biotipo 1 y 3, directa e indirectamente de cerdo a cerdo. En cambio, el biotipo 2 es transmitido muchas veces al cerdo por la liebre europea. También puede ser afectado por la Brucella abortus, pero esta es menos patógena. Aparentemente no se transmite de uno a otro animal y la infección es por lo general asintomática, limitándose a los ganglios de la cabeza y el cuello. Cuando la brucelosis se introduce en una piaría indemne adquiere forma de una enfermedad aguda, hay abortos, orquitis, epididimitis, infertilidad, nacimiento de lechones débiles y artritis. En piaras pequeñas la infección tiende a extinguirse o a disminuir de gravedad por falta de animales susceptibles. La afectación de los lechones suele ser de naturaleza temporal, sin embargo, pocos pueden mantener la infección y convertirse en portadores. Es raro que se exprese en forma clínica. En las piaras grandes el proceso infeccioso es persistente y se transmite de una generación a otra según Rabai, 1993. La infección en los órganos genitales es menos duradera en la hembra que en el macho y en este puede persistir toda la vida. Las vías principales de infección son la digestiva y la venérea. Los porcinos, a causa de sus hábitos alimentarios y por las condiciones de su explotación, tienen grandes posibilidades de infectarse por vía oral, HI. Cifres, 1986. Aunque raramente se ha comunicado transmisión natural desde lechones en destete infectados. Algunos lechones lactantes pueden infectarse por contacto con las marranas afectadas, pero la mayoría alcanza la edad del destete sin contagiarse. Los berracos pueden transmitir la enfermedad durante la cópula y el microorganismo puede adquirirse por el semen. En múltiples ocasiones se ha comprobado que la infección se había introducido en una piara por la adquisición de un berraco infectado. También es muy probable que se infecten mediante aerosoles por vía conjuntival y por el tracto respiratorio superior. La fuente principal de la infección en los cerdos son los animales criados para reproducción. Además, los fetos, las envolturas y las descargas vaginales contribuyen a la diseminación de la infección. Al producirse la invasión del sistema circulatorio, los animales manifiestan cierta reacción térmica, pérdida parcial del apetito, piloerección y descenso considerable de la secreción láctea, 8 a 14 días de la primera reacción local. La fase septicémica es muy fugaz. Los gérmenes se sitúan en los tejidos existiendo un bacteriotropismo acusado en las cavidades serosas e intersticiales. Por ofrecer condiciones de hematosis precaria, contienen un nivel carbónico elevado, como ocurre en vainas subcutáneas sinoviales tendinosas, articulaciones, etc. Bofill et al., 1989. Giraudoux et al., 1997. En consenso mayoritario que posterior al control de la brucelosis que impactó negativamente en la economía de los establecimientos pecuarios, decidieron realizar un estudio a los fines de estimar la prevalencia de la brucelosis en rodeos lecheros de diferentes unidades administrativas de la estructura de vigilancia epidemiológica organizada en la provincia de Córdoba, obteniendo como resultado una baja prevalencia, generando un escenario favorable para la implementación de un plan de control y erradicación de la brucelosis. Magnano et al. 1997. Realizaron pruebas oficiales para el diagnóstico de la brucelosis en 38 tambos de la cuenca lechera de Coronel Moldes, Córdoba, obteniendo 44,7% de muestras positivas y el 65,23% negativa, dando índices considerables de la prevalencia de la enfermedad en esta región. Navarro et al. 1997. Realizaron un trabajo en la zona sur de Córdoba y determinaron que la prevalencia de la brucelosis bovina fue de 3,58% positivos a la prueba del 2M individual y a nivel establecimientos del 45,95%. Busso et al. 1997. Estudiaron 40 establecimientos de producción porcina al aire libre con 3.343 reproductores y mediante la prueba BPA determinaron positivos a 653, 19,5%, reproductores. Todos los sueros positivos fueron procesados con las pruebas complementarias y 2-mercaptoetanol. Los datos obtenidos son coincidentes con otros autores y permiten presumir la factibilidad de implementar medidas de control y erradicación efectivas. DGA et al. 1997. Estudiaron 20 establecimientos de producción caprina, ubicadas en el área serrana de los departamentos Calamuchila y Río Cuarto de la provincia de Córdoba, que involucra una cantidad de 2.600 reproductoras.
Le realizaron la prueba de BPA a 274 animales en distintas condiciones productivas. Todos los animales positivos fueron procesados con las pruebas complementarias lenta en tubo y 2-meractoetanol, resultando positivos a BPA el 4,01%, mientras que el 100% de las muestras procesadas por Wright y 2-mercaptoetanol fueron negativa. Concluyeron planteando que la brucelosis caprina no representa en la zona de estudio un riesgo relativamente para la salud humana. El crecimiento y multiplicación de la brucela ocurre en la placenta en dos fases. Inicial, en la que difícilmente hay multiplicación nociva. Sucesiva, en la que se desarrollan bruscamente atacando a la placenta, produciendo septicemia fetal. Se establece que el aborto ocurre mayormente a partir de la segunda mitad de la gestación, favorecido esto por la protepoiesis placentaria, que adquiere gran importancia desde el 4-5 mes de la gestación y que favorecerá el metabolismo microbiano. Especies y biotipos de bruceles aisladas en Cuba. En Cuba solamente se ha aislado la Brucella evourtes y la Brucella sui. La Brucella melitensis no existe en nuestro país, aunque se han notificado casos en cabras importadas en 2 o 3 ocasiones. Fernández, 1982. Troncoso y Rodríguez, 1972, reportaron el aislamiento de Brucella evourtes biotipo 1 a partir de una yegua gestante con el mal de la cruz. Ramos, 1977. Aisló Brucella sui de un equino con fístula de la nuca. En el hombre, durante el periodo de 1966 a 1972 se aislaron 14 cepas de Brucella sui y una de B. evourtes. Minsap, 1973. Se realizó un estudio de 60 cepas colectadas en los últimos 10 años y representativas de las diferentes situaciones episodiológicas de la enfermedad en las condiciones de Cuba, aplicando para su caracterización el método recomendado en el 6º informe del Comité Mixto de Expertos en Brucelosis de la FAO/OMS, 1986. Las cepas procedían de porcinos, 31, bovinos, 18, equinos, 8, ovinos, 2, y caninos, 1. Los resultados de la tipificación fueron los siguientes: Brucella sui biotipo 1, 43, Brucella sui atípicas, 8, Brucella evourtes biotipo 1, 8, y Brucella evourtes biotipo 2, 1. Concluyeron sobre la evidencia del marcado predominio de la Brucella sui biotipo 1, presente no solo en porcinos sino también en otras especies, y destacaron la importancia del estudio microbiológico de las cepas que afectan a las diferentes especies como elementos básicos dentro de los programas nacionales de lucha contra la brucelosis. Manso et al. 1991 investigaron bacteriológicamente 601 cerdos, lográndose el aislamiento de 51 cepas, de las cuales al clasificarse 5 eran sui atípica y 7 sui biotipo 1. Los resultados obtenidos confirman la factibilidad de acometer un programa de este tipo incluso en las condiciones de la crianza tradicional.